Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo mi novela Nieblas de Perdición. Hoy toca el capítulo 24 que se titula Personas. ¡Vamos a ello! ¿Diego? Preguntó Olga extrañada, forzando la vista, sin saber si sus ojos la estaban traicionando. Él agarró uno de los mangos, lo levantó un poco y estuvo a punto de girar sobre la rueda y largarse corriendo. No alcanzaría una gran velocidad si no abandonaba a la rubia inconsciente. Quizá la falta de visibilidad los ocultase pronto, permitiéndoles alejarse lo bastante como para escapar. Vaciló un segundo, evaluando la posibilidad de que le permitiese irse. Sin duda, era la más normal de la familia y, haciendo memoria, le había advertido en un par de ocasiones, la última antes de que se metiese en aquella endemoniada mansión mientras la cría lloraba. Seguía sin poder asumir la daga descendiendo, la sangre manando y el diminuto pectoral yendo a su boca, incluso habiendo sido una secuencia esquemática a nivel visual, deformada por el espacio desde el que observaba. «¿Diego, eres tú?», volvió a cuestionarla de cabellos avellanas, estirando el brazo derecho en su dirección para ver mejor. «Sí, soy yo», respondió el joven Campoamor, decidiendo que prefería salir cuanto antes de allí y cualquiera que se topase en el jardín sería peor opción. Olga avanzó, acompañada por el equino oscuro cuyas riendas sostenía, poniéndose a cubierto y mirándolo de nuevo. «¿Qué te ha pasado? ¿Has vuelto hoy o sigues aquí desde anoche?», interrogó ella, con un tono de preocupación que no parecía fingido. El maltrecho varón dio 2 pasos y alzó el rostro para que fuera más discernible. Olga acortó la distancia 1,5 metros para asegurarse de que era él sin ponerse en riesgo, vislumbrando boquiabierta las quemaduras circulares en mejilla y frente. «¿Pero quién te ha hecho eso?» «¿Hay mucha gente que fume puros en esta casa?», inquirió Diego retóricamente. Olga soltó las riendas y se llevó los dedos a los labios, escandalizada, comprendiendo que solo había 2 opciones y una era la más probable por hábito. El caballo aprovechó su libertad de movimientos para cruzar a un lado, abrir el pestillo con los dientes, empujar la portezuela de la caballeriza con la mandíbula, meterse dentro e introducir la testa en su comedero con ansiedad, dando más importancia al hambre que al encuentro humano. «¿Por qué?», interrumpí su cena caníbal. «¿Cómo?», exclamó, atónita. «No te hagas la sorprendida. Quiero irme. ¿Me lo vas a impedir?» «¿Qué hay bajo la manta?». «Una persona inconsciente y helada. Se llama Claudia. Está mal». «¿Claudia, nuestra Claudia?». «Era empleada vuestra hasta que alguien decidió que tenía mejores usos. No voy a dejarla aquí y tampoco tengo tiempo de dar explicaciones». Diego metió la carretilla bajo techo y empezó a andar hacia el extremo opuesto, acompañado por vaporosos jirones de invasiva niebla. «¿Te quitas o te aparto?», preguntó, con tono agresivo. Olga miró la anchura de la estancia, no viendo que su presencia cortara el paso, ni mucho menos. Aún así, se acercó cuanto pudo al lateral. ¿Mi familia está bien?» «Voy a marcharme. Te recomiendo que sigas con lo tuyo». ¿Vas a ir por ahí así? Se nota que es una persona inmóvil. Alguien te verá y avisará al cuerpo del orden público, si no te cruzas directamente con un agente o un sereno. ¿Cómo explicarás? «¿Acaso te importa?», espetó él, pasando ya junto a ella. «Sí, claro. Van a creer que le has hecho algo malo». Diego emitió un gruñido y se detuvo, comprendiendo que era un hombre con malas pintas llevando a una mujer inerte en mitad de la noche. «La encerraron conmigo. No puedo dejarla a su suerte. Yo no logré salvar a la niñita, pero quizá ella pueda llevarla a algún sitio donde se recupere». ¿Podría encargarme yo? «¿Y meterla ahí dentro otra vez con los pirados asesinos devora-bebés?» Olga hizo un leve movimiento de cabeza, casi convulsivo, como reprimiendo algo que se convirtió en 2 lagrimones al cerrar levemente los párpados de forma involuntaria. «No voy a entrar. La llevaré al hospital. A mí no me juzgarán del mismo modo que a ti, tal y como vas. Solo he venido para recoger a Nieve. Ayer organicé los carruajes mal, de forma que no podía sacarla sin moverlos. Cuando me fui no sabía bien lo que hacía y no le di mucha importancia, pero quiero que venga conmigo. Siempre ha sido muy buena», comentó, mientras abría la portezuela de la caballeriza anterior, perteneciente a una preciosa yegua blanca, ladeando el rostro
para disimular su expresión. ¿Te estás escapando de casa? Las niñas y adolescentes se escapan. Yo soy una mujer adulta eligiendo su futuro. ¿Prefieres que te detengan o confiar en que le procuraré las atenciones necesarias? Ni siquiera te he preguntado si has matado a mis padres, como aseguran que hiciste con el tuyo, recalcó Olga, mirándolo acusadoramente con los ojos vidriosos. No maté a mi padre. De eso ya se encargaron tus tíos. ¿Claudia sigue viva? Cuando la puse ahí, sí. ¿Me permites mirar? Él retiró parte de la manta. Ella observó a Claudia, compungida. Se la ve fatal, casi parece un cadáver. Está congelada. Déjamela y vete. Diego reflexionó unos segundos, con la vista puesta en el empedrado lleno de paja. La niebla seguía expandiéndose por la estancia. Algunos caballos relincharon. ¿Sabías que iban a envenenar a los míos, apuñalarme o sacrificar a la cría? No exactamente. Pensé que todo se reducía a quedarse con vuestros negocios y lo otro eran suspicacias edulcoradas por el entorno. Tenía un pálpito y los demás es difícil. Yo no lo entenderías, concluyó Olga, entre gimoteos entrecortados indicadores de un llanto contenido. Me gustaría comprender ciertas cosas que no tienen el menor sentido, pero he de irme antes de que aparezcan los tuyos. Quédatela. Bien, ¿me ayudas a ponerla en la grupa de nieve? Sí, cedió Diego, agarrando a Claudia con ambos brazos. ¿Por qué asesinarnos cuando la boda hubiese proporcionado lo que buscaban? Además, mis primos se hubiesen quedado con toda la velocidad del rayo. De hecho, supongo que acabarán haciéndolo. Es complicado explicarlo con 2 frases. Lo principal era obtener no sé qué contratos. Aparte, llevábamos tiempo viéndolos. En teoría yo debía prometerme con Bruno, según algunos. ¿Bruno, el mayor? Tengo entendido que ya lo estaba, poniendo a Claudia sobre la parte trasera de la yegua. Ella murió hace 4 meses, informó Olga, ensillando el animal sin mirar a Diego. Pensé que lo sabrías. ¿Y lo que sucedió en mi habitación? Cometí un error, dijo ella muy rápido, apretando las hebillas de las cinchas, sin mirarlo ni de soslayo. ¿No te llevas? Ya has puesto a Claudia en su sitio. Puedo atarla yo sola. Los relinchos de los otros equinos aumentaron, mostrando nerviosismo. La yegua blanca se movía inquieta. Sí, me voy, sí, pero... Vete, por favor, pidió Olga, clavando sus pupilas en las de él. Anoche te recomendé que te fueras y vuelvo a hacerlo ahora. Apoyó la palma un instante en el antebrazo del varón. Aunque Diego era un hervidero de preguntas y por primera vez disponía de alguien que podía responder parte, también sabía que no debía permanecer allí más tiempo. Seguramente estarían buscándolo. Avanzó recto hasta el camino. Se giró y observó el interior mientras deslizaba el portón. La mujer de ancha trenza y ojos avellanas ya no estaba a la vista, pero pudo escuchar cómo sollozaba dentro de la caballeriza. Según saltó el vallado del huerto de enfrente, sintió una fuerte punzada en la cabeza y un mareo que le hizo echar una mano a las flexibles ramas bajas de una higuera, no hallando el apoyo que requería. No se cayó, pero tuvo que doblar la cintura y sujetarse en sus propias rodillas. Algo lo reclamaba desde la propiedad que acababa de abandonar. La sensación de atracción era inmensa, como si estiraran de una cuerda que lo rodeaba. No dar media vuelta requirió emplear toda su voluntad. La niebla acudió a él, llenando casi por completo aquella zona, hasta entonces menos difusa que el jardín de los Balbuena. Comenzó a escuchar las voces de quienes ya conocía, mezcladas con las de otros, en una confusa amalgama de murmullos superpuestos. Hizo un esfuerzo para erguirse y andar. Le dolía la cabeza, seguía destemplado y tenía mucha hambre. Se tambaleó hasta una fila de coliflores. No las había probado nunca crudas y tampoco le resultaban apetecibles ni con el estómago vacío. Se derrumbó, empleando las 4 extremidades para no acabar con la cara entre los surcos de tierra, quedando a gatas entre las amplias hojas. Hincó los dientes en la blancuzca parte central de la verdura, descubriendo que le gustaban menos así que cocinadas. Si bien era cierto que nunca le habían apasionado, de ese modo le resultaban desagradables al tacto bucal. No obstante, aquello estaba justo delante, tenía nutrientes y él llevaba sin ingerir nada desde la comida del día anterior. Reincidió un par de veces antes de notar, a través de la colcha y el peto, dedos pasando por su espalda.
Pegó un brinco y se giró, quedando hacia arriba. La bruma lo había acercado por completo de una forma ligera, espesándose en forma de gruesos zarcillos que caían desde cúmulos de baja altura como si fueran uñas curvas cerniéndose sobre él. Vio destellos y siluetas azules asomando entre las opacidades ocasionales de aquellas secciones alargadas. La humedad plateada atraía a aquellos que habían morado en su interior. Diego no quería que volviesen a entrar, pero con cada respiración pasaba un poco de lo que pretendía evitar. La maldición era suya, lo había escogido, el don lo acompañaría por mucho que huyese. Se resistió, apretando los labios con fuerza y concentrándose en alejar aquello de él. Amelia se reía en su interior, burlándose, insultándolo, diciéndole cuán ridículo e insignificante era. Le faltaba oxígeno, se ahogaba. Abrió la boca e inspiró, atrayendo un torrente argénteo que le ensanchó la garganta hasta el límite anatómico, llenándolo e impidiendo que entrase el aire normal que buscaba, perdiéndose dentro de él sin alcanzar los pulmones, manteniéndolo al borde del desmayo, mientras se convulsionaba en una agitación involuntaria que lo tiró por completo entre los vegetales y el sustrato mojado. Debía seguir despierto. No podía caer inconsciente como en la ceremonia. La vez anterior había acabado encadenado, no iba a arriesgarse a lo que pudiera ocurrirle. Separó los párpados tanto como pudo y arqueó los dedos para clavárselos en las palmas, no consiguiendo el resultado esperado a causa de su esmerada manicura. Dio cabezazos para notar la nuca, retorciéndose. Una eternidad después halló consuelo en que seguía allí, sin desmayarse, lo bastante entero como para levantarse torpemente y avanzar hasta un peral, carente ya de frutas, pero de tronco firme. Respiró. Todo había pasado. Tenía que irse antes de que lo buscase. Manchas no estaba donde lo había dejado. Confió en que se hubiese movido para comer, no teniendo claro que supiera volver a la casa de huéspedes. Silbó de su modo especial. Aunque no estaba tan entrenado como Crema o Roston, escuchó un lejano sonido de respuesta, y al rato apareció por un lateral, con las riendas colgando. Le dio una caricia, sustituyendo la siguiente por un abrazo intenso, rodeando su fornido cuello y permitiéndose jadear contra él, hallando seguridad en su tersa piel animal. Montó y se alejó al trote por el sendero, pasando delante de las cuadras de la mansión, sin preocuparse en hallar otra ruta. No conocía el área y lo último que deseaba era perderse. Quería llegar a su habitación, meterse en la cama y dormir para siempre, olvidarse de un mundo que ya no le ofrecía nada más que angustia y dolor. Llegó a la primera calle urbanizada y recorrió su tramo curvo, con intención de seguir en aquella dirección hasta el campo de San Francisco y luego desviarse por vías secundarias hasta su destino. Sin embargo, en la segunda perpendicular que se dirigía hacia el casco antiguo, vislumbró unos cuartos traseros blancos que portaban un bulto, girando a la derecha por una bocacalle, y dedujo que se trataba de la yegua de Olga. No estaba seguro, pero siguió su recorrido, acelerando para alcanzar aquella esquina antes de que desapareciera por las estrechas callejuelas de la zona. Más adelante estaba la Plaza Porlier, junto al edificio de esquina redondeada del Banco Asturiano de Industria y Comercio, al lado del hotel en obras que Diego había descartado en su primera noche obetense. Ante la puerta de cristal de este último, bajo andamios, un botonés atendía a Olga, cogiendo las riendas de nieve, y otro salía corriendo hacia el sur. Claudia seguía en la grupa del animal. Se detuvo casi de inmediato, en el espacio neutral entre dos farolas, aprovechando las sombras para complicar su identificación. Daba la impresión de que la única mujer que había estado desnuda en su habitación no le había mentido con respecto a sus intenciones. Se alojaba fuera de la mansión familiar y un trabajador ajeno cuidaba de la yegua en la que estaba la sirvienta designada como recipiente de Amelia. Quizá tenía algo que ver que ella no supiese que su prima estaba dentro de él y se hubiese planificado una transferencia que la dotase de independencia física, pero tampoco podía presuponer cómo habría actuado en caso de saberlo. Al ver los fantasmas que los acompañaban a todos, a ella solo la seguía un cabrito, que comparado con los 3 bebés de su madre y el adolescente de su tía, no era para tanto, tratándose probablemente de una muerte forzada por otros. Además, en los ruegos hechos durante la ceremonia por Aitana y Genaro, había quedado patente que buscaban mayor implicación por su parte. Se empezó a plantear que Olga era una buena persona, intentando alejarse de las deplorables compañías que la rodeaban. Era capaz de comprender lo difícil que podía resultar apartarse de ciertas relaciones,
sobre todo si se trataban de las generadas por nacimiento y crianza. Se acordó de la dulzura que Olga había mostrado en las mejores horas que había tenido en una semana y pico, o realmente en toda su vida si lo pensaba mejor. Aquel encuentro nocturno había sido más arriesgado para ella que para él, poniéndola en una situación de indefensión, reproche y deshonra social si los hubiesen pillado infraganti. Luego evocó con una sonrisa su momento en el laberinto, cuando la buscó a ella en lugar de a su prima, en aquel reducido espacio rodeado de vegetación. Si le hubiese hecho caso, valorando lo ofrecido, priorizando los sentidos a las responsabilidades, ambos estarían en una situación totalmente distinta. En ese instante lo tuvo claro. Olga no había intentado engañarle, sino salvarlo para poder quedarse con él antes de que fuera tarde, aun implicando posibles discusiones o rupturas familiares, sin importar lo que pudieran decir de ella. Un buen rato después llegó un carro con la parte trasera de lona, de la que salieron unos hombres vestidos de blanco portando una camilla. Diego dedujo que se trataba de una ambulancia. Uno de ellos analizó a Claudia por el lado opuesto de la yegua, mientras el otro soltaba las tiras de cuero que la mantenían en posición. El cochero se acercó a los labios una jarra de madera que tenía encajada en una cavidad del extremo de su asiento, y la volvió a dejar, bajando para ayudar a sus compañeros. Un par de minutos más tarde, y tras diversas comprobaciones básicas, sonaron un par de latigazos. Claudia iba tumbada en la zona posterior del vehículo de los sanitarios, que emprendió su marcha y giró en la siguiente esquina curvada. A pesar de que nunca había llegado a hablar con ella, sintió gran alivio al verla ir a un lugar teóricamente seguro. En cierta medida, era algo bueno que podía atribuirse él, con la oportuna colaboración de Olga, entre múltiples acciones criticables, punibles e inverosímiles. Una chispa de satisfacción comenzó a prender en lo que hasta entonces había sido un erial lleno de culpabilidad, solo silenciada en parte por puro instinto de supervivencia. Cabalgó lento, a ritmo de paseo, hacia el ruinoso y estrecho palacete de Nati, teniendo claro que antes pararía un rato en la sidrería de nombre desconocido. Iba a entrar en calor, comer y dormir. Existía la posibilidad de que conciliase el sueño y no se sintiese mal del todo consigo mismo a pesar de las penurias sufridas, aun considerando cada uno de los fenómenos extraños, sabiendo que una niebla llena de espectros moraba dentro de él, desconociendo qué implicaba que a su padre lo hubiese ingerido Amelia e incluso teniendo presentes las crueles imágenes de la pobre bebé siendo asesinada, trinchada y devorada. El conjunto era una catástrofe de proporciones épicas, pero Diego todavía podía llevar a cabo actos buenos que dieran un poco de sentido a su existencia. Claudia sobreviviría y le agradaba pensar que había generado suficientes problemas a los Balbuena como para que se preocuparan por otras cuestiones en lugar de mover sus contactos para encontrarla y recuperarla. Por otro lado, su propia libertad implicaba que ellos ya no requerían a la muchacha, no estando Amelia e Ignacio a su alcance, y esperaba que eso también les hiciese ignorar el asunto. En un instante fugaz de optimismo, incluso se planteó que su rabia y descontrol podían haber intimidado a sus rivales, haciendo que lo dejasen en paz, cambiasen testimonios o detuvieran la búsqueda. Quiso pensar que la parte de la maldición que podía considerar un don lo hacía temible y hasta cierto punto respetable por aquellos que se habían enfrentado a las consecuencias de perjudicarle. Seguía prefiriendo el felino a la vomitona espectral. Pero no era su elección, sino las influencias, circunstancias o energías del entorno. Aunque no sabía demasiado acerca de lo que le sucedía, eso sí le había quedado claro en la universidad, y estaba sólidamente respaldado por las experiencias. Elías tenía el jaguar y él lo había absorbido. En la ermita, su casa y la mansión había espíritus activos y habían terminado en su interior o actuando con la bruma que salía de él. No estaba clara la mutación de la niebla y su funcionamiento elemental, lo que creaba incertidumbre respecto a futuros cambios en función de cuestiones imprevisibles relacionadas con sitios en los que se encontrase o a los que fuera. Sin embargo, estaba convencido de que acabaría por dominarla. La carga emocional y moral era tremenda, asustándole lo que pudiera llegar a hacer, pero aquello ya no solo era responsable de que siguiese vivo, sino también de que lo estuviera Claudia. Debía asumir su nueva naturaleza y lo que implicaba, por mucho que le costase. Quizá no se tratara de buscar el bien o el mal absolutos en términos generales, sino en lo relativo a individuos y las cuestiones que les atañían. Cada sujeto merecía consideraciones legales, éticas y de trato distintas por cómo era y actuaba.